nos acompaña la psicóloga Helvecia Trigo, porque estamos verdaderamente interesados en saber lo que puede pasar en la mente de uno de los familiares. Se empiezan a hacer preguntas y empezamos a necesitar como seres humanos respuestas. Buenas tardes, Helvecia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la mesa también. Bueno. No, la pregunta es, a ver, lamentablemente ya hay una confirmación de que no se los va a continuar buscando con vida. Todavía creo o entiendo yo que la necesidad de poder despedir a sus familiares más cercanos, más allá de que el Ejército, la Marina, pueda finalmente, quienes son obviamente parte del Ejército de la Marina, estar preparados para ir a alguna misión especial. Lo cierto es que los familiares son siempre familiares. ¿Qué tipo de contención se le tiene que dar justamente a los familiares como para que puedan sobrellevar lo mejor posible esta situación tan terrible que está ocurriendo y que van a tener que pasar lamentablemente? Bueno, me parece que lo más importante es ser fiel a los hechos. Lo que ayuda muchísimo en todo lo que tiene que ver resolución de duelos es esto de ser fiel a los hechos, o sea, que le acerquen lo antes posible la respuesta justamente de qué es lo que pasó. Y no es necesario encontrar el submarino para saber qué es lo que pasó, porque la gente con experiencia de esto sé bastante, porque soy hija de piloto y ha atravesado mi papá catástrofes también. Siempre hay una serie de elementos previos que uno puede armar hipótesis, y me supongo que en la Armada también debe haber hipótesis de lo que pasó. Sí, se está lo que llama la atención, y creo que esto un poco a los que están ahí como familiares, no les hayan dado en el minuto 1 lo que pasó. Esto me parece que es importante, no haber dado un poco la información fehaciente de lo que ocurrió. Después, ¿cómo se los va a contener? Bueno, cada una de las personas tiene una forma distinta de atravesar la pérdida, pero ustedes piensen que ellos están buscando cuerpos. La palabra que está todo el tiempo es cuerpos. Con vida, algunos ya saben que no, pero cuerpo. ¿Por qué? Porque en el duelo lo que más complica es justamente la pérdida de ese ser querido y su cuerpo. Fíjense qué importante que es eso que se está diciendo ahora, la búsqueda del cuerpo. Sí, por eso piden que los traigan para poder terminar de hacer el duelo, ¿no? Porque poder necesitan verlos, claro. Porque supongamos, fantasiemos un poco, hagamos un brainstorm. ¿Se pudo salvar? ¿Pudo salir nadando? ¿Está en algún otro lugar? Bueno, ¿no es la confirmación también, discúlpame Fabio, no es la confirmación también de saber que en realidad ya no van a volver con vida? Exactamente, verlo allí es importante para poder hacer el duelo, sí, totalmente. Helvecia, eso es lo que le quería preguntar, después de hacer esta reflexión, porque dentro de todo este calvario los familiares vivieron dos momentos tremendos. Uno cuando le confirmaron la explosión y otro en este momento cuando se les confirma que se va a buscar al submarino, pero no a los tripulantes con vida. Exactamente. ¿Ellos sienten que fueron engañados desde un primer momento, que se sabía otra cosa más y que se ocultó por esto del secreto militar, por lo que sea? Sí. ¿Cuál es el pensamiento que tiene? Y posiblemente sea ese, porque si no se es fidedigno a lo que pasó, que lo que yo no entiendo es por qué la Armada, teniendo seguramente elementos, no pudo ser fiel a por lo menos ir diciendo, bueno, tenemos esto otro, tenemos lo otro. Yo creo que sí que se sienten engañados, y sobre todo esta cosa de chicaneados, porque a lo largo del tiempo no los fueron acompañando. Uno tiene que en estas catástrofes poner el cuerpo, y me parece que es algo que justamente, fíjense, estamos hablando todo el tiempo del cuerpo, los cuerpos que faltan, los cuerpos que a lo mejor explotaron, no puso la Armada el cuerpo, no vinieron los altos mandos a poder contener la situación, no poder contener a los familiares. Por supuesto que hay muchísimas situaciones emocionales que se mezclan, porque además está la angustia de los adultos y la angustia de los pequeños, de cómo les decimos a los niños esto que le pasó a su papá. Sí, y dos elementos, ¿no? El primero, el 15 de noviembre la Armada tenía la confirmación de ingreso de agua dentro del submarino, fallan las baterías, principio de incendio. Partamos de la base de que la Armada esta información tenía, y en las primeras 48 horas se habló de una falla de comunicación entre el continente y el submarino. Y lo segundo, que esta es la pregunta para Helvecia, entiendo, porque me lo dijeron muchos familiares, que se enteraron por el grupo de WhatsApp que ellos mismos crearon, de grupo de familiares, para poder estar conectados unos con los otros. Se enteraron de este cambio de búsqueda del submarino el día de ayer a través de su celular. ¿Cómo se hace para contener a un familiar, o qué respuesta se le da de aquí adelante? Porque entiendo que allí también está el psiquiatra Enrique Stein, con personas que no se enteraron directamente por las autoridades que tenían que informarles.
Bueno, la verdad que es el gran tema, o llegó tarde la información desde la Armada, o sea, no se pudo adelantar a lo que pasaba dentro de las redes. Parece que las redes llegan antes que la voz oficial de quien tiene que darla, el alto mando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, enterarse, digamos, desde los bordes y no desde el corazón mismo, también hace esta sensación de desamparo, de angustia, y ¿saben qué más? De que son poco valiosos. Porque en realidad cuando uno se siente valioso, viene la jerarquía máxima y pone todo el arsenal que se tenga para poder entender, comprender y acompañar. Pero cuando vienen los segundos, sin desvalorizar a nadie, por favor, pero cuando no está el principal, hay una sensación que poco valemos. A eso me iba a referir justamente, Elvesia. Usted hablaba que como hija tenía información justamente a raíz de la actividad de su papá. Sí. En este caso me parece que la Armada no está considerando lo que la familia sabe acerca de la profesión de su familiar. Exactamente. Y saben mucho, por eso es que ahora cuestionan, porque se los ha desvalorizado, vamos a decir, al darle poca información. Y por otro lado, en las últimas horas, consideremos que se está comparando este caso con el Belgrano. Sí. El hundimiento de este auto y el rescate de la gente se produjo en forma inmediata. Entonces ahora el cuestionamiento de los familiares tiene que ver por qué se tardó tanto, porque 48 horas en una situación así era vital. Sí, totalmente. Igualmente, Marilú, pensemos que lo del Belgrano fue en un contexto completamente distinto, mucho más difícil, más claro. complicado además. Y acá estábamos en Sí, de realidad conflicto y confirmación, porque fue en la época de la guerra de Malvinas. Por eso Una guerra, fue en más un- difícil, Claro. más complejo, en un área del mar tremendo. Digo, y como ahora que estábamos supuestamente bien, se tardó. Sergio. Yo insisto en que la responsabilidad de estar y de explicar es de la política. Hay una parte que es esta técnica acerca de si es peor o no. Bueno, no lo sé. Si el submarino está a 1000 metros, no hay nada más difícil que eso. Entonces hay que entender que hay una serie de problemas técnicos que uno no sabe para juzgarlos hoy, para adelantar una opinión hoy. Porque puede ser que esto sea difícil realmente de encontrar y entonces, es decir, no está en la superficie del mar. Pero Sergio, hago esta diferencia porque a mí me gustaría no exime a la preguntarle política esto. Como no exime a la política, es muy puntual la pregunta. Acá tuvimos una destitución de un jefe de gobierno que fue de Aníbal Ibarra a consecuencia de Cromañón. ¿Esto le puede costar la presidencia a Macri? Depende, como en Cromañón, yo creo que no, pero depende por cómo es la Armada. Depende de los fusibles de responsabilidad que tenés en el medio. Claro. Es decir, si nunca le informaron al ministro de esto, no. Si le informaron y él dijo que salga igual a navegar, sí. En la Armada, es decir, en algún lugar seguramente, porque yo creo que de alguna forma lo que están diciendo los familiares es un relato cierto. Pero, Y entonces Sergio, pero algo todos pasó entendemos que antes acá- ahí. acá Algo hay hay. No fusibles. quiero juzgar porque no quiero tomar retazos, pero Eso se comprende. está claro Ahora, que algo hay ahí. Hay ¿no? fusibles. Tenemos el presidente, tenemos el ministro. Debajo del ministro tendremos el No, los responsable. fusibles empiezan al revés. O al revés. Entonces, Empiezan me quiero referir a esto, en la perdón, máxima Sergio. autoridad, simplemente, en la máxima autoridad que haya tenido conocimiento de la situación anómala. Esrur, tenemos que hablar obviamente de la Armada. Vendría a ser el primer jefe directo. Si el ministro lo supo, sí. Yo lo que Pero le ahí quiero arranca, decir es para lo abajo. siguiente. Fabio, Hay algo que perdón. dijo Bruno que me parece que es importantísimo. Si la Armada sabía prácticamente desde un primer momento que había entrado agua, Sí. que este agua había hecho hacer un cortocircuito en las baterías, la Armada no podía saber dónde estaba el submarino en ese momento, en qué posición, en qué latitud, en qué longitud, a cuánta distancia del continente. Entonces, si se sabía todo eso, lo primero que hay que ir a buscar es quién fue el inoperante que no dio la información en el momento para ver si se podía salvar todas esas vidas en aquel momento. que Esto lo Tendría tiene que que determinar, responder- te no, insisto, no. la justicia, porque ni vos ni yo sabemos realmente si ellos tenían la determinación. Ahora- Quizás porque nos ocultaron información, ¿eh? Claro, pero Bruno, esto no Pero está yo no- Bueno, pero confirmado. el reporte es oficial, digo, el reporte Pero es me oficial. refiero del a las horas, porque nosotros estamos. Yo, para hacer, así como le critico la política del gobierno, quiero salvar, no tomar la competencia de un juez que tiene la posibilidad de ver las pruebas a nosotros hablando sin saber. 48, 72 horas, a las 48 lo sabían, estamos seguros, sí sabían el comunicado, esto que decía, y ahí hay una responsabilidad. Estaba claro que había habido un evento, así que seguro que va a aparecer una responsabilidad. Ahora, ¿sabían el lugar? No lo sé, hubo un canciller, ¿no? A ver, que tomó
la iniciativa propia, aparentemente, ¿no? Fue a una organización mundial y los ayudó a entender dónde estaban. Entonces yo no estoy seguro que lo supiesen, pero hay responsabilidad en no avisar. Esto sí es seguro, digo, para ir dividiendo. Hay responsabilidad del que supo y dejó navegar. Hay responsabilidad seguramente para atrás, que esto lo tiene que determinar la justicia, en quien hizo este trabajo de media vida, si esto significó o afectó a un submarino que no debía navegar, ¿no? Digo, ahí van apareciendo las responsabilidades, pero la justicia los tiene que detener. Tenemos que esperar un poco en eso porque no sabemos sobre protocolos militares, no es menor no saber. Seguro, pero hubo un punto, me parece, que es importante y de donde uno tiene que partir. Hubo una comunicación donde finalmente se habló de las fallas que había tenido el submarino Ara San Juan, y después de ahí un gris 48 horas hasta que se cumpliera el plazo de manera burocrática, y en ese momento es donde comienzan los informes para decir que había dejado de existir comunicación entre el continente y el Ara. Bueno, y ahí sí voy al uno. Ahí sí hay una responsabilidad grave, porque se conocía, habían pasado los tiempos del protocolo, es decir, hay un tiempo en el cual empieza a ser mentira. Por eso decían que no en las realidad, 48 por ahí, pero después. Bueno, pero por eso decían que en realidad había existido una falla. Eso se había comunicado, aparentemente se había solucionado también, pero más allá de eso, la investigación comienza 48 horas después. Todo esto con una ubicación que tenían a unos, si mal no recuerdo, 400 kilómetros aproximadamente del Golfo San Jorge, y de ahí es que comienza en principio la búsqueda de unos 43 metros cuadrados hacia todas las direcciones, porque es la cantidad de kilómetros incluso en el que avanza el buque. La tardanza de lo que yo creo, decía él, yo creo que no sabían exactamente. Mi impresión es que no sabían. Es decir, que tenían una noción, pero no exacto. Pero esa tardanza es inexplicable porque sí en la comunicación, como decía él, tenían claro que había un problema. Y ese problema les permitía hacer las hipótesis que vos decís. Y hay varias graves, digamos. No eran todas buenas. Sí, porque así además que esa tardanza... me parece que es muy interesante para un proceso de duelo, justamente, que hay que tener muy claro todos los hechos como fueron, porque una cosa es la angustia personal de cada uno, otra cosa es esa realidad, porque no hay que perder de vista el escenario. Cada situación de catástrofe tiene un escenario particular, donde las familias se van a hacer una serie de preguntas que se las tienen que hacer al ministro, porque una de las cosas que nos desayunamos ahora es que no tiene expertise, porque jamás hizo nada respecto de la Armada, o sea, no tiene trayectoria en conocer de qué se trata esto de estar como ministro. Pero eso no lo exime de el saber cómo fue la muerte de una persona en el duelo. Si los familiares saben finalmente cómo es que se produjo este final tan trágico del submarino. Bueno, ¿Cómo puede a influir? ver, con toda la información que está dando vuelta, los familiares toman cada uno de esos aspectos, como si fuera un calidoscopio. Pensá un calidoscopio, es una cantidad de colores. Estas son todas las informaciones que tienen los familiares. Con esas informaciones, cada persona arma una historia personal y particular y toma de cada uno de esos hechos algo que lo va incorporando a este proceso. Se pueden enojar, pueden llorar, pero lo que tienen que saber los familiares es que tienen que pedir realmente y exigir toda la data posible, más allá del duelo, de la angustia y de lo mal que lo estén pasando. Acá hay que manejar una cosa fundamental: bajar los decibeles, tratar de tranquilizarse, poder ser más racionales para poder llegar realmente a una respuesta, no a tontas y a locas, como decía acá el señor, sino que realmente tener las datas precisas con toda la información que está dando vuelta, pero datas verdaderas, no falsas, datas verdaderas. Ahí recién vas a poder empezar a separar lo que son los datos, lo que fue el escenario, qué fue lo que aconteció, y mientras tanto dentro de tu familia, ¿cómo haces para, dentro de tu angustia, poder estar tranquilo o tranquila y poder acompañar a tus hijos y a tu familia? Porque lo que tiene que guardar en este momento la familia, sobre todo los adultos, mucha calma respecto de los chicos, porque hay que dar data verdadera también y no fantasear cosas que no existen ni culpabilizar, como decía él, a cualquiera. Hay que estar Lo que pasa es que cómo se logra tener tranquilidad cuando el dolor es lacerante y cuando además no tenés información, porque lo primero que nos surge a los seres humanos es pensar, ¿sufrió? Sí. ¿Cómo sufrió? ¿Qué es lo que usted decía en un comienzo? Ante esto,
tienen una penuria económica grave, Bueno, esa es parte del escenario. donde los familiares reclaman el cuerpo de su familia, el dolor, saber, averiguar, pero además tienen una urgencia económica tremenda. Les han depositado a muchos 200 y pico de pesos nada más por este viaje y a algunos 300 pesos. Esto es lo que costó este viaje que le está llevando la vida a estas 44 personas. Vamos a escuchar, si les parece bien, Anabelia, a uno de los familiares que habló en el día de hoy. Sí, vos sabés, Maxi, que lo que hicieron circular, no solamente Tagliapietra, que es el familiar de uno de los submarinistas, sino también todos los ciudadanos, es un video y un audio. ¿Qué es lo que pide este familiar de manera desesperada? Que continúen buscando a los submarinistas, pero con vida. Escuchamos. Tagliapietra, el padre de Alejandro Damián. Mi hijo está en este momento en el Ara San Juan. Y te pido a vos, Mauricio Macri, presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que reviertas, te lo repito, esta resolución que es infundada, es arbitraria, no tiene sustento, no tiene fundamento, no es justa. Nuestros 44 tripulantes, mi hijo, sus 42 hermanos y su hermana se merecen que los sigan buscando hasta que no quede más aliento, que los sigan buscando hasta que no queden más fuerzas y más energías se merecen que demos todo por ellos, se lo merecen, vos lo prometiste, ¿sí? Tus jefes de la Armada lo prometieron, ¿sí? Que los iban a buscar hasta las últimas consecuencias. Ellos son valientes de verdad, ¿sí? Porque fueron a hacer lo que tenían que hacer sin importarles nada, sin nada, ¿sí? Entonces merecen que lo busquemos hasta que no nos dé mal aliento. Yo voy a luchar hasta que me muera para saber la verdad de todo esto. ¿Cuándo se termina el dolor, Maxi? Es muy difícil. Por eso, ya que la tenemos a la psicóloga Elvesia Trigo, preguntarle cuándo se resigna un familiar y cómo hace para resignarse. Bueno, a ver, el proceso de duelo es sumamente largo, muy complejo, es muy difícil, lleva muchísimo tiempo y la verdad que se pasa por distintas etapas. La primera etapa es la negación, no estoy viviendo esta historia, es lo primero que uno dice, no me está pasando a mí, es como si fuera un mal sueño. La segunda etapa es ir cayendo en la realidad y a poco, porque las situaciones dramáticas, la estructura emocional no las toma enseguida, o sea, le lleva su tiempo. Y después lo que puede calmar mucho tiene que ver con conocer los hechos, saber cuál fue la realidad de toda esa situación y después muy de a poco se va resignando, sobre todo los que tienen fe, los que tienen una religión, es muy importante también, porque uno confía que es el destino, que es lo que Dios propuso o lo que fuera. Puntualmente es lo mismo cuando, por ejemplo, uno no sabe qué es lo que ocurrió, hay una persona desaparecida, el duelo que se efectúa, que se lleva adelante, ¿es el mismo al momento de saber y que de alguna manera ya le entreguen el cuerpo de la persona o del ser querido? Lo que pasa es que los vamos a ubicar a ellos como desaparecidos, en el lugar de desaparecidos, así lo sienten. Así lo sienten, que están desaparecidos. Claro, entonces por eso quieren, ¿no?, que los busquen. Todavía no se tiene un lugar puntual, no se sabe qué es lo que ocurrió. Hay muchas respuestas que lamentablemente no se respondieron. Propondría a todos los familiares, yo tengo un canal YouTube que me pueden consultar, es gratuito totalmente, YouTube Elvesia Trigo. ¿Qué se entiende ahí por desaparecido? Porque en realidad saben que estaban adentro de un submarino, que estaban ejerciendo su trabajo y que de pronto hubo algo que no sabemos qué fue y esto se hundió en las profundidades. Hay como una cosa, pero no es que esté claro, está desaparecido porque el submarino, estamos hablando. Les abre a ellos una esperanza de que los van a encontrar, por eso hablan de desaparición. Desaparecieron, pero los van a encontrar. Los van a encontrar, claro. Lo que pasa es que, insisto, esto hay que, para trabajar cada una de las palabras que empiezan a circular, ¿qué se entiende por desaparecido? Porque desaparecido para nosotros tiene otra connotación por la historia. No, por supuesto, no saber qué pasó. Uno habla de desaparecidos cuando todavía no sabe qué pasó. Yo creo que queda en una nebulosa en el medio del dolor, sin poder hacer el duelo de manera final. Pero hay correcta. algo muy importante que estás diciendo vos, porque a veces
todos planteamos que para hacer el duelo hay que tener el cuerpo, hay que poder verlo. Ese es el tema, o por lo menos saber dónde está para hacer el duelo. Pero tengamos cuidado con esto de lo que está circulando como desaparecido, porque en realidad están adentro de un submarino que se fue a las profundidades, suponemos, y no sabemos en qué condiciones, pero yo quiero rescatar para los familiares, suponemos que están en un lugar, a lo mejor me estoy equivocando. Me gustaría preguntarle a Sergio Abrevaya en relación a los familiares, si es que sabe cómo debería ser, si deberían seguir cobrando, si el Estado debería hacerse cargo al menos parcialmente de esta situación hasta que se tenga, por ejemplo, estoy hablando como abogado, una sentencia de presunción de fallecimiento. Inclusive la propia diputada Carrió había hablado en esto hace algunos días. Sí, claro, todavía no hay ninguna determinación legal ni la va a haber por un tiempo, salvo que se confirme de alguna manera fehaciente la muerte, y esta no está confirmada. Es decir, en términos de derecho, la persona desapareció, aunque yo coincido con ella, para nosotros tiene una connotación distinta. Claro. ¿No? Pero en definitiva, no estando el cuerpo, la persona podría estar. Pero las presunciones de muerte se construyen, y en este caso es posible eso. Tiene que determinarse con algunas más pruebas que por ahora no están apareciendo. Pero hay alguna determinación evidente, ¿no? Como ella decía, estaban en un submarino, hay una comunicación de un problema, ese problema tenía como una suerte de mini estadística propia, tiene un peligro que uno puede, digamos, determinar, es decir, hay una cantidad de eventos. Y además entiendo, sin entender muy bien qué significa, no busco más víctimas, pero busco igual el submarino, pero entiendo que el submarino al menos lo están buscando, lo que significa de alguna manera seguir construyendo pruebas de lo que sucedió y de dónde están, porque el problema no es qué pasó, sino dónde están para el que no los tiene más. Como hombre de la política, yo le quiero hacer una pregunta en base a lo que este papá le hacía el pedido al presidente Macri. Se suspendió la búsqueda de gente con vida, pero se sigue buscando el submarino. Es muy entendible lo que dice este hombre, porque por supuesto él quiere que aparezcan. Ahora, me pongo del lado, sin ánimo de defender absolutamente a nadie, pero ¿no lo habrán asesorado el presidente Macri? Presidente, no hay más expectativas, y él por eso da la orden de no buscarlo. Se lo pregunto a usted como política, que tiene asesores como para que él determine eso también. Imagino que sí, porque determinarlo en contra digamos, de un consejo que dice todavía tenés que seguir buscando sería una catástrofe. Además nos vamos a terminar enterando. Por lo cual supongo que es como vos decís, que es que alguien le ha dicho evidentemente ya no es posible por la cantidad de días, por lo que fuere, terminaremos de entender esto técnicamente a lo largo del tiempo. Se habla de pero fases, se sigue buscando. Vaya, ¿no? Claro, ellos hablaron de fases. Ahora, lo que creo que no podía detenerse nunca es la búsqueda, por lo que estamos hablando. Claro. Es decir, de alguna forma tiene que seguir buscándolo porque no sabemos qué pasó y no sabemos dónde están, bueno, que eso sigue sucediendo. Ahí el es cuerpo, en parte el enojo de los familiares, perdón que interrumpa, porque los familiares lo que dicen hoy es, el presidente nos prometió que la búsqueda iba a seguir hasta encontrar el submarino. Ahora lo que preocupa es si la ayuda internacional va a seguir siendo de esta magnitud, es decir, si Rusia va a apostar, Estados Unidos va a apostar, España, Inglaterra, Chile, a apostar a seguir buscando esta unidad. Hay una cuando ley, ya ¿no? pasaron, claro, hay una ley. Pero hay una ley en realidad, no pero es que viene pasaron, porque son amigos y nos ven lindo y lo quieren al presidente. Pero pasaron más de 2 semanas, entonces la ley ya no ampara esta búsqueda de rescate. Por eso es lo que yo digo que hay que hacer claro. El tema es ese de rescate, exactamente esa es la palabra. Balbi fue claro ayer, Balbi lo que dijo es, se cambia la búsqueda, esta fase de rescate a búsqueda del submarino. En palabras claras, aunque Balbi ayer no lo quiso decir, es que la Armada de alguna forma da a entender que ya no existe esperanza de encontrar vivos a los submarinistas. Claro, esto es lo que me parece que pasó, que están diciendo lo que él planteaba, que ellos creen que ya no lo pueden encontrar con vida, entonces suspenden la nave, digamos, que podía rescatar personas, pero entiendo que sigue la nave que busca submarino. Sí, si no fuese así, yo creo que ahí sí estamos en un problema muy serio porque entramos en ese terreno eterno de la Argentina que nunca se termina de enterar qué pasó ni dónde están las cosas. Fíjate vos la repercusión internacional que hay respecto de esto y qué es lo que también afecta a la familia. The Guardian dice, nadie será rescatado. A vos te dicen como familiar, nadie va a ser rescatado. Terrible. Es demoledor. Le Figaro dice, todos muertos en 2 minutos. El País dice, la Marina pone fin al rescate de posibles supervivientes. No hay forma de consolar a las familias si a vos te están diciendo de esta manera. Digo que la comunicación ha fallado. Otra vez
en una repartición del Estado. Y otra cosa, lo que vos decías, ¿no? La familia, más allá de la determinación del momento de la muerte, si hubo muerte, tiene que estar acompañada económicamente. Es tremendo esto. Claro. Estos son 15 días y más que tienen que familias estar. Vienen chicos chiquitos. El Estado esta es otra de las se le decisiones bloquearon la políticas. cuenta. Bueno, que pero no hay, digamos, Le bloqueó la principio, cuenta a sí. los familiares. Esto no lo digo yo, lo dijo Itatí Leguizamón, lo dijo Luis Tagliapietra, lo dijeron varios familiares, se le bloquearon la cuenta. Incluso lo que relata Itatí es cuando quiso cargar nafta con la tarjeta de débito de su marido, le informaron que estaba bloqueada. Pero ese punto me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que hablar de no vamos a hacer el duelo, esto lo dijeron desde el gobierno, hasta que fehacientemente no se ha encontrado el buque. Y por otro lado, si esto ocurre, lo lógico sería que continúen cobrando el sueldo hasta que finalmente se pueda confirmar y se pueda hacer el duelo en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay un tema en esa derecho, fase, ¿no? desde la búsqueda y que finalmente se haga el duelo, hasta continuar pagándole los sueldos como corresponde hasta el momento que se encuentra. No, hay un problema en derecho, le tienen que seguir pagando, porque no está determinada la muerte. Pero no puede disponer ella, porque en rigor, esta práctica de usar la tarjeta de débito del otro está mal. Es decir, las tarjetas de débito son personales. Pero fuera de eso, el Estado tiene que poner la plata directamente a los familiares y superar los conflictos bancarios, de derecho. Es decir, bueno, pero vos no podrías usar la tarjeta de débito porque se te piden el documento. Y tiene que poner el dinero. Y esa decisión es política, no es de la Armada. Pero tiene que haber un blanqueo de Es la del situación. Ministerio. Un blanqueo de la situación Claro. para poder ayudar a y los rápidamente familiares. el Ministerio decir, miren, todos los problemas que tienen nosotros se los resolvemos. Claro. Es que a todo Es este así, esa es la calvario, decisión. es que todo este calvario de lo que están sufriendo los familiares, se le agrega otra cosa más. Claro. En vez de darle soluciones, se le crean Exacto. problemas. No puedes cargar nafta porque tu cuenta está bloqueada. No te pueden comprar depositamos. pañales, porque hoy decían 200 y pico de pesos que le habían depositado a una señora que tiene 3 chiquitos, y no podía comprar pañales. Ahora, Quizás el es la Besia- única Claro, fuente no que disponen tienen de del mantenimiento. dinero, no pueden disponer, no estando él. A propósito de esto, el Besia, usted creo que algo recién estaba comentando. ¿Hay manera de consolar a los familiares sabiendo si esto es que ha pasado así, el día que murieron, qué fue lo que pasó? ¿Hay manera de que encuentren algún tipo de consuelo dentro de tanto dolor? Les voy a contar un poco la técnica de trabajo. La técnica de trabajo es tratar de que los familiares asocien, por eso a veces es importante o grupal o individualmente, qué fantasean ellos que pasó, porque ahí es donde se trabaja. De acuerdo a lo que ellos vayan diciendo, el terapeuta puede de alguna manera ir buscando la manera de ir armando. Por favor, esto quiero que quede muy claro. Tienen que armar la trama de los sucesos para poder organizar lo que va a ser el derrotero del proceso de elaboración del duelo. ¿Soy clara? Claro. Entonces es necesario todas las fantasías que ellos vayan teniendo. Algunas van a ser equivocadas, pero siguen siendo sus fantasías. Por eso en este escenario, y lo aclaro con mucha precisión, es tan importante tener muy claros los hechos, porque los hechos son los que van a diferenciar de la fantasía, como decía acá tú, Marilú, esa fantasía de sufrió, no sufrió, explotó, se quedó sin aire. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque una cosa es lo que pueda fantasear, pero otra cosa son los hechos. Y lo único que tranquiliza al que está pasando esta situación son los hechos reales. Después van a venir, bueno, cómo vivía yo con esa persona, los recuerdos, que decías un poco por allí, el tema de la resignación, que va a venir mucho más adelante, pero mucho más adelante, luego de pasar por todas estas circunstancias, que me parece que en este caso van a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, desarrollando este tema en el día de hoy, pero ahora en BAP. Bolsillo